Les habla Luis Carlos Chaquea desde Bogotá, Colombia. Hoy, 1 de agosto, en nombre de Interlat, Universidad Pontificia Bolivariana, y nuestra comunidad latinoamericana de social media, cmlatam.co, damos la bienvenida a todos los asistentes a este webinar del día de hoy: cómo no escribir en internet, errores comunes en la redacción web, acerca de nuestra docente y conferencista invitada Julia Rayet desde Buenos Aires, Argentina. Antes de hacer la breve presentación de nuestra docente para el webinar de hoy, quiero decirles que estaremos 15 minutos en la conferencia y posteriormente, 45 minutos en la conferencia y posteriormente 15 minutos en las preguntas y respuestas, para el total de 1 hora. Al final de este tiempo de conferencia y de preguntas, bueno, vamos a dar comienzo a nuestro webinar haciendo una pequeña reseña de nuestra docente invitada. La señora Julia Rayet señorita, perdón, Julia, es licenciada en publicidad de la Universidad Argentina de la Empresa. Actualmente se desempeña como Content Marketing Manager en Latin 3, donde trabaja en la confección de estrategias de comunicaciones creativas. Se especializa en la creación de conceptos para marcas y su bajada a acciones de medios, estrategias de contenidos e iniciativas de social media, liderando el equipo de redacción para sites, blogs, acciones online y campañas digitales y offline. Actualmente y durante segundo año consecutivo es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana e Interlat en la diplomatura Community Management y Comunicación 2.0, impartiendo el curso intensivo Escribir para Internet. Julia, como siempre, es muy grato contar con tu conocimiento y tu gratitud permanente para transferirlo a todas las personas asistentes. Tienes tú la palabra, Julia, y bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Espero que todos me escuchen bien. Es un placer estar aquí nuevamente charlando un poquito con ustedes acerca de esto que nos gusta tanto, que es comunicarnos en Internet y en social media. Bueno, la presentación que vamos a ver hoy, aquí tienen como siempre los hashtags para seguir charlando luego en Twitter. Me pueden, vuelvo hacia atrás, pueden charlarme en Twitter, seguirme y comentarme, hacerme preguntas cuando quieran a través de mi handle, que es @juliarayer. Y aquí tenemos, bueno, todos los que son los usuarios y el hashtag de lo que es la presentación. Y bueno, vamos a empezar un poquito. Eh, Como decía Luis, además de todo eso que hago yo de oficio, más allá que del título o de la profesión, soy redactora. Toda mi vida escribí, desde muy chiquita escribía cuentos y un poquito me puse a pensar en esto de qué consejos podía dar para escribir en Internet. Y después me di cuenta que además de los consejos y de las cosas positivas, a veces hay que ser un poquito malo y negativo y hablar de las cosas que no hay que hacer y de los errores más comunes que tenemos. Por eso es el primer título, cómo no escribir en Internet, al contrario del título normal, que es cómo escribir en Internet. Y este tímido subtítulo de errores comunes en la redacción web. Me puse a pensar mucho de cuáles eran estos errores y obviamente hay miles de cosas que uno puede hacer bien, de cosas que uno puede hacer mal y no sabía bien cómo organizarlo, cómo contárselos eh, para hacer, digamos, cuáles son los grandes errores de los cuales se desprenden los pequeños. Y después me acordé de que desde hace mucho tiempo, para contar una gran historia, ya se agruparon los errores en grandes errores. Por eso volví a repensar el nombre de esta presentación a este nuevo nombre, los pecados capitales de la redacción web. Lo que vamos a ver hoy son esos grandes pecados que cometemos y que todo el tiempo podemos ver en un
montón de lugares en Internet. ¿Y por qué pecados capitales? Porque, bueno, ustedes ya los conocen, nacieron, los pecados capitales son 7, y nacieron como una forma de, que tenían, bueno, en las primeras etapas tempranas de lo que fue toda la historia del cristianismo, para contarle a la gente las reglas de lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Cómo era esto? Eran 7 y eran capitales. ¿Por qué? Porque se suponía que de estos 7 grandes errores que uno podía cometer, eran los que agrupaban a todo el resto de las cosas. Así que me vino bárbaro como excusa para poder introducir esto. Y me puse a pensar, bueno, entonces, ¿cuáles son estos pecados capitales de la redacción web? Estuve buscando, pensando, qué son las cosas que yo siempre hablo con mi equipo, qué cosas son las que veo en un blog o veo en Twitter y me indigno. Y me di cuenta que estos 7 pecados capitales son los mismos. Entonces, estuve investigando un poquito sobre cuáles fueron estos verdaderos primeros 7 pecados capitales y me di cuenta que son exactamente los mismos que cometemos las personas que nos comunicamos en Internet. Si Dios quiere, los redactores los cometemos muchísimo menos, pero son los mismos 7. Aquí tenemos a este muchacho atormentado por estos demonios que todos vamos a intentar hoy un poquito aprender cómo ahuyentarlos. Y para empezar, vamos a empezar de todos estos demonios por el pecado capital favorito de todos, que tiene que ver con la lujuria. Todos lo conocemos, todos sabemos de qué se trata. ¿De qué se trata? Por definición, sacando el tema de lo sexual, cuando uno tiene pensamientos excesivos, pierde el control, un deseo, no se puede ordenar, ¿sí? Entonces, aquí puede estar el primer pecado capital de la redacción web, es perder el control de tus instintos y dejarte llevar sin pensar en las consecuencias. ¿Cómo hacemos para no caer en este pecado? Chicos, no solamente les vengo a hablar de los pecados, sino de cómo hacer para poder contrarrestarlos. Primero que nada, pensar estratégicamente. No tenemos que ser desordenados, no tenemos que dejarnos llevar por el arrebato y el momento. Siempre tenemos que pensar en cuál es nuestro objetivo, qué queremos lograr, quién es nuestra audiencia. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que escribamos, tiene que estar pensado estratégicamente. Y esa estrategia es fundamental que esté basada en un plan. Si no tenemos un plan, es muy probable que nos dejemos llevar y que hagamos cosas que realmente atenten en contra de lo que nos conviene. Entonces, recuerden siempre que lo primero que tienen que hacer cuando escriban cualquier cosa, ya sea para ustedes como emprendedores o si están siendo, por ejemplo, community managers para un cliente o blogging para un cliente, siempre tener en claro cuál es el objetivo y cuál es el plan que van a tener para lograr ese objetivo. ¿Esto quiere decir que ese plan va a estar escrito en piedra y después vamos a ver un plan escrito en piedra? No, pero solamente vamos a poder salirnos de ese plan que tenemos si es relevante para cumplir de una nueva forma nuestros objetivos y si es relevante para nuestra audiencia. Entonces, en este plan que creamos, lo que yo quería contarles un poquito es los tipos de texto que vamos a tener al momento de escribir. No todo el texto que está en Internet tiene la misma naturaleza y tiene el mismo objetivo. Existe todo ese texto que forma parte de un contenido, ¿sí? Que es mayormente lo que más encontramos y es lo que las personas entran a buscar a Internet. Permiso, quiero ver, ¿me están escuchando bien? Claramente, Julia. Perdón, pero me saltó un cartelito en la compu y me asusté, gracias. Bueno, entonces, Tranquila. el primero que es el contenido, que es esto que las personas ya están buscando y es lo que realmente da el valor en Internet. Nosotros como profesionales del marketing, como representantes de las marcas, tenemos que asegurarnos de darles a las personas contenidos que los informen, los eduquen, los entretengan, que sean relevantes. Pero también está ese otro tipo de texto o ese otro tipo de mensajes que aparecen en Internet que no son necesariamente los que las personas van a buscar, pero sí son los que tenemos que usar muchas veces para comunicarnos como marcas. Y es el texto publicitario, es ese texto que ofrece un producto, un servicio, una idea y que tiene otra naturaleza diferente del contenido, es mucho más persuasivo.
Por último, Internet, a diferencia de muchos otros medios, tiene algo que se llama texto interactivo. El texto interactivo es el texto que ayuda a las personas a navegar en Internet. Simplemente son todos esos botoncitos que incluyen un texto dentro o esas explicaciones de qué vamos a encontrar dentro de una sección. Todo ese texto tiene que estar también muy bien redactado y tenemos que entender que es diferente de los otros dos. Entonces, cada texto va a estar pensado estratégicamente para cumplir una función dentro del objetivo general y dentro del plan que elaboramos para redactar. Y aquí lo más importante es que es relevante. Bueno, aquí está como la definición de la Real Academia, mis grandes amigos, vamos a hablar también de ellos. ¿Qué es relevante? Algo que es sobresaliente o destacado, importante o significativo. Entonces hablamos que hay dos focos principales de relevancia. La relevancia para el que escribe, ¿sí? En este caso, o para la marca, o para los objetivos de marketing y de negocio, y por otro lado, la relevancia para el usuario, la relevancia para el lector, la persona que está del otro lado. Siempre, si Dios quiere, vamos a tener suerte de encontrar este punto intermedio entre esos dos círculos de relevancia. Y eso es el plan y ahí es donde nosotros siempre vamos a tener que basar todos nuestros esfuerzos. Entonces, siguiendo los objetivos, conociendo la función de cada cosa que escribamos, vamos a poder escapar del primer pecado que es la lujuria. Pero bueno, nos quedan 6 y vamos a avanzar al siguiente que es la pereza. Creo que todos hemos tenido un poquito de este pecado en la vida y pensamos que simplemente tener sueñito o no tener ganas de hacer algo es un pecado. No necesariamente, uno no siempre tiene ganas de escribir el mejor tweet de la historia o de redactar un artículo que impresione a todo el mundo. Pero la pereza tiene que ver con algo que nos aparta, ¿sí? Cuando esa pereza nos aparta del objetivo o nos trae consecuencias, se vuelve un pecado, ¿sí? Básicamente, abandonar los canales y no postear periódicamente es uno de los signos mayores de pereza y nunca debemos hacerlo. No solamente porque tenemos un Google que nos está monitoreando muy de cerquita para ver si nos pone en buenas posiciones, y perderlo sería perder posiciones, ¿sí? Google tiene muy en cuenta el posteo periódico, sino también por lo más importante, que es esa audiencia que está del otro lado y que si nos está siguiendo en un canal, quiere decir que está esperando algo de nosotros. Tenemos un compromiso con estas personas. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos de que este plan que vimos en el primero de los pecados se cumpla y sea periódico y que tengamos la capacidad de siempre estar creando este contenido relevante, ¿sí? La pereza también influye en un montón de otras cosas y creo que influye también en otros pecados que vamos a comentar luego. Entonces, la primera arma que tenemos los redactores en Internet para, sobre todo los redactores, los community managers y los redactores en social media, es el calendario de contenidos, gran aliado, gran amigo que nos ayuda a bajar este plan, a bajar esa estrategia en contenidos concretos, en exactamente cuál es el tweet que voy a escribir, cuál es la nota que voy a postear, qué imagen voy a poner. Entonces, con este calendario, ¿sí? Vamos a poder luego tener un proceso que nos permita producir todo lo que tenemos que producir para poder, obviamente, llegar y cumplir con ese calendario. No quiere decir que si un día no se cumple el calendario, tiramos todo nuestro trabajo, pero lo ideal es nunca caer en el pecado de la pereza y poder seguir un proceso que nos permita cumplir con nuestro calendario. Por último, otro tip para no caer en esto es mantenernos inspirados, porque claro, es difícil siempre encontrar la inspiración o las ganas o la voluntad. Y si hay una hermosa fuente de inspiración es Internet, donde tenemos un montón de gente trabajando para inspirarnos. Entonces, recordemos un poquito esto del calendario de contenidos. Yo aquí puse el mal llamado calendario Maya. Sabemos que, o para los que no sabían, yo me enteré recientemente que esto no es el calendario Maya, es simplemente algo que encontraron que se llama la piedra del sol. Perdón, Maya no, azteca, perdón.
la piedra del sol de los aztecas. Los mayas sí tenían otro calendario. Pero bueno, lo puse aquí a modo ilustrativo. ¿Y qué es lo que incluye? Y por eso me gusta tanta esta ilustración. En nuestro calendario de contenidos vamos a hablar de las temáticas que vamos a tratar y las vamos a distribuir en el tiempo. Vamos a hablar de las campañas, quizás si tenemos una marca de un cliente, tenemos que lanzar un producto o comunicar un evento, también lo vamos a meter dentro de un día, de una fecha, de una semana. Las prioridades, ¿qué temas son importantes? ¿Tenemos un tema del que queremos hablar todo el mes sobre el mismo tema? ¿Tenemos temas menos prioritarios que quizá con un simple tweet cumplamos? Tenemos que ver cuáles son las prioridades. Y por último, las iniciativas especiales. No solamente tenemos que tener siempre las mismas temáticas y los mismos formatos, sino que tenemos que innovar para darles algo distinto todo el tiempo a nuestros usuarios, que es lo que la gente está esperando. Entonces, el calendario es simplemente un calendario como cualquier otro, no tiene que ser un calendario azteca como este que ven aquí, sino un calendario normal donde completen día por día qué es lo que van a hacer. Nosotros aquí en la agencia para nuestros clientes tenemos calendarios mensuales, pero dependiendo de la necesidad se puede hacer un calendario semanal, se puede hacer un calendario anual, también depende del tiempo que uno tenga y de cuál sea el plan y los objetivos. Recordemos siempre tener un objetivo. Para mantenernos inspirados, como les dije, es el gran internet que lo tenemos ahí siempre. Yo les paso aquí algunos lugares muy diferentes entre sí, donde pueden encontrar inspiración todo el tiempo para escribir, para encontrar tips, para compartir cosas con sus seguidores. Entonces, bueno, uno es Copyblogger, es un blogger que habla mucho de marketing, de contenidos, de social media y de redacción. Es excelente. 9gag, nada que ver, todo lo contrario, es una comunidad donde la gente postea memes y cosas graciosas, totalmente recomendable porque nos da mucho pulso de lo que es internet y lo que es esta subcultura. Bueno, BuzzFeed, que probablemente ya lo hayan leído, aunque no lo recuerden, es un gran emprendimiento de contenidos, uno de los más importantes del mundo, y Mashable, que aunque ahora está un poquito desviado con sus contenidos, sigue siendo como la Biblia para leer todos los días, qué religiosa que estoy hoy, por Dios, sobre social media, tecnología y todo lo que es el mundo online. Pero bueno, aquí tenemos la fotito de la señora reina Elizabeth de Inglaterra, para recordarnos y por lo menos pedirles, chicos, siempre que hay que amar el inglés y tratar de aprender siempre y entender el inglés. Por desgracia, hay muchos contenidos interesantes en español, pero siempre tenemos en inglés como los mayores esfuerzos para comunicación. Quizá esto sea una oportunidad para nosotros, ¿no? De empezar a hacer estos nuevos comunicadores en español y en Latinoamérica. Entonces, siempre háganse su propia lista de lugares a los que siempre van. Hay muchísimos más, hay millones de blogs súper interesantes para que siempre mantenerse inspirados y es un arma buenísima en contra de la pereza. La envidia todos la sufrimos en algún momento, la sufrimos en la vida cotidiana y la envidia es también un pecado que puede ser medio general, ¿sí? Pero tiene que ver con querer algo que tiene otra persona. Entonces no es solamente el querer algo, sino ver a otro y decir yo lo quiero y desearle el mal y hacerle daño y hacernos daños a nosotros mismos por esa envidia. Entonces, en este caso, en cuanto al contenido y en cuanto a escribir, es desear ser como otro, tener el éxito del contenido del otro. Principalmente, para no caer en la envidia, lo primero es crear contenido original. No copiemos, nunca, jamás copiemos y peguemos algo, excepto que sea una cita, por supuesto. Nunca plagiemos, nunca robemos contenido. Primero, porque no vamos a estar aportando ningún valor a nuestra audiencia y esta audiencia ya se comprometió, ya nos comprometimos con ellos a darles contenido de valor. Y segundo, porque bueno, a Google no le gusta ni un poquito, a ninguno de los robots de SEO les gusta y nos puede dañar mucho o dañar a nuestros clientes. El contenido original se crea con mucho trabajo, se crea con un plan estratégico, con un calendario, con un proceso, como veníamos hablando, y sobre todo con mucha inspiración. Si queremos usar contenidos de otras personas, deberíamos
poder convertirnos en curadores. Podemos agarrar, podemos crear, por ejemplo, un artículo donde recomendemos contenidos de terceros, o simplemente recomendar a través de un link en Twitter, esto se hace mucho. Entonces ahí sí podemos usar el contenido del otro en nuestro beneficio, pero siempre linkeándolo a su sitio y atribuyendo la autoría hacia el otro. Nunca, nunca robando. Es importante crear contenido original, y para crearlo, algo estratégico que uno puede hacer es crear una voz de marca, ¿sí? Y como yo digo, que sea tuya y solo tuya. Esto es como un ideal para cualquier persona que escribe en internet, sea para sí misma o para una marca o un emprendimiento, conocer la voz de marca y poder expresarla en todo lo que escribe. La voz de marca la tienen todas las marcas, algunas son mucho más atrevidas y se atreven mucho más a diferenciarse, y finalmente son las que más éxito tienen, pero también puede ser una voz tradicional. Esto depende de cada uno y de cómo quiera ser. Entonces, diferenciémonos a través de nuestro contenido original, de lo nuevo que venimos a traer al mundo y de nuestra voz de marca. Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo porque me pareció brillante cuando lo leí. Esta frase que están leyendo en pantalla es de un blogger, que es el blogger número 1 del mundo de moda y tendencia. Y él, hablando de moda, a mí me hizo reflexionar mucho con esto de cómo encontrar la voz de marca, ¿no? Cómo definirla. Y dice, este muchacho dice: el estilo es una mezcla entre varios siempre, algunos a veces y un par de nunca. Entonces, por ahí, para encontrar el estilo y la voz de marca de cómo es la personalidad que queremos proyectar en nuestra redacción, deberíamos encontrar, bueno, ¿cómo es que siempre somos? ¿Qué personalidad tenemos siempre? ¿Cuáles son los a veces y cuáles son los nunca? ¿Qué cosas nunca diríamos? Entonces, nada, encuentren su voz, trabajen la voz con sus clientes. Obviamente esto es un trabajo súper estratégico que va a tener que ver con este plan, con los objetivos y con la audiencia a la cual están hablando. Y no solamente para una marca, sino para ustedes también pueden hacerlo. Aquí tengo esta muchacha, por lo que verán, me gustan mucho los blogs de moda, esta chica que logró crear un blog que fue muy diferente, porque no porque tenía algo nuevo, no porque fuera distinto de una forma, sino simplemente por tener una nueva forma de decir las cosas, por cómo lo cuenta. Esta chica se llama Leandra Medina y su blog se llama The Man Repeller, que quiere decir la ahuyenta hombres. Y lo loco fue esta nueva forma de comunicar lo que es la moda. Siempre se piensa que la moda es para atraer a los hombres, y ella dice, no, ella tiene otra teoría, que es a las mujeres que les gusta demasiado la moda, que le dan demasiado, que buscan demasiado y se visten y combinan, llegan a tener cosas tan de vanguardia que terminan ahuyentando a los hombres. Con este mismo tono que piensa su nombre, que pensó su nombre y su propuesta, ella se comunica y escribe, y se puede ver en las palabras que usa. En la voz de marca se puede notar en las palabras que usa una marca, en los títulos que escribe. Y puede ser, como en este caso, el factor para que los usuarios te elijan. Soberbia. Este es un pecado, dicen algunos que es el peor de todos los pecados. Y tiene que ver con muchos otros de los pecados, pero tiene más que nada que ver con este deseo o este sentimiento de sentirse más importante, atractivo, inteligente o cool que los demás, ¿sí? Y ahí terminamos perdiendo una conexión. Y en redacción pasa exactamente lo mismo, y esto es algo que pasa muchísimo y que lo veo un montón. Excepto que uno tenga un blog personal donde uno expresa su personalidad, y si te siguen bien y si no, no te importa. Cuando uno está trabajando en una estrategia de marketing, no puede cometer el pecado de la soberbia, que es pensar que uno es el centro del universo, como redactor o como community manager o como marketero, y escribir solo para uno. Pensar que lo que me gusta a mí le va a gustar a todo el mundo, porque lo que me gusta a mí es lo importante. Ese es el pecado de la soberbia, y si lo ven, es algo que se repite muchísimo en un montón de lugares.
Me parece que tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Para no lograrlo. Y esto tiene que ver con decisiones puramente estratégicas. Estas decisiones son estratégicas porque tienen que ver con la definición de los objetivos, la definición de la audiencia y del plan. Entonces, primero que nada, lo que hay que hacer para no caer en la soberbia es conocer a tu audiencia. Como les decía, tenemos que diferenciarnos de alguien que está posteando en su muro personal cosas que le gustan y saber realmente qué le interesa a nuestra audiencia, encontrar esa relevancia. Las personas ya entran a internet a buscar contenidos interesantes, entonces tenemos que conocerlos, preguntarles, ¿sí? Interactuar, ver qué buscan, ver qué cosas les interesan para hablar de los temas que a ellos les interesan y no que solamente a nosotros nos interesa o que a la marca le interesa, porque otro error son esas marcas que se hacen un blog corporativo, por ejemplo, donde hablan de yo, que es el gran error, y donde solamente uno encuentra noticias corporativas que a nadie le interesan. A nadie, excepto alguien que esté haciendo un trabajo de facultad sobre la empresa o alguien que pero nunca va a ser una conexión real, ¿sí? Entonces, tenemos un blog, bueno, diferenciemos las noticias corporativas de lo que es el blog de la audiencia. Démosle a la audiencia contenidos que ya estén buscando, que ya hagan una diferencia en sus vidas. Entonces, para poder lograr esto, además de tener un plan, como dijimos, además de tener una estrategia, un calendario y un proceso, también podemos tener un manual de marca y redacción. Esto va a hacer que respetemos siempre nuestra voz de marca, que no nos pongamos a hablar como si fuéramos nosotros mismos y que realmente seamos buenos voceros de lo que estamos haciendo y le hablemos a los usuarios como ellos se merecen. Las marcas utilizan manuales de marca hace muchísimo tiempo. Por lo general, tradicionalmente se basaban más en el uso de los logos, de los colores, de los espacios, pero las marcas más inteligentes se han ido dando cuenta que también tienen que tener un manual en cómo se escribe, en cómo se habla, en cómo se expresa esta marca. Y esta voz de marca, que es lo que hablábamos recién. Entonces, es muy importante, si la marca o el cliente para el que uno trabaja no posee un manual de marca, ayudarlos a crearlos, ¿sí? Y crear un manual de redacción, de cómo escribe, cómo no escribe. ¿Escribe textos largos? ¿Escribe textos cortos? Bueno, hay miles de formas de expresar en una guía, ¿sí? Nosotros decimos guideline, que es como el manual de marca, pero en inglés, en este guideline, cómo se expresa y cómo no se expresa la marca. Entonces, el guideline finalmente es como el manual de instrucciones para que cualquier persona que tome la labor de redacción, suponiendo que todos tienen el mismo talento, pueda expresar la misma voz de marca y que siempre se cuiden los objetivos y se cuide esta voz que la audiencia ya se va acostumbrando y se va familiarizando. ¿Sí? No creamos marcas esquizofrénicas que un día son serias y otro día están un poco locas. La idea es que siempre podamos seguir este manual que creamos. Y una forma de poder seguirlo, que es una herramienta súper útil, son las listas de verificación. Parece algo así como muy muy aburrido, pero a veces ayuda mucho, y ayuda mucho, sobre todo cuando hay varias personas trabajando para una misma marca. Yo aquí les voy a mostrar una lista de verificación para que vean lo que es de un cliente, que ellos dicen que su voz de marca tiene que ser clara, accesible, intuitiva y optimista. Así es como ellos definen aquí dice Brand Voice, su voz de marca. Entonces crearon esta lista para que cualquier persona, ¿sí?, que escribe para ellos se pueda dar cuenta si ha utilizado o no la voz de marca. Entonces, si creamos una lista de verificación, podemos a cada una de las características que tenemos en la personalidad y en la voz de marca, hacerle un checklist o una lista de preguntas para asegurarnos que cualquiera pueda cumplirlo y asegurarnos que antes de publicar cualquier cosa, siempre cumplamos con nuestra voz de marca. De esta forma, vamos a dejar de ser el centro del universo y vamos a poner a nuestra audiencia, a nuestro lector en el centro.
y a nuestra marca, y en crear entre ellos una conexión que surja y que trasciende a los estilos personales de los redactores o a los gustos del community manager que postea en Facebook. Codicia, y este es muy divertido. Sabemos que la codicia tiene que ver con la acumulación de riqueza, tiene que ver con no solamente querer acumular riqueza, sino que este pecado fue creado, no digo por mí, sino por la iglesia en general, para decir, bueno, no, el problema no es que quieras acumular riqueza, sino que la acumulación de riqueza te desvíe de lo que realmente importa. ¿Sí? Que, bueno, para la iglesia es tus deberes para con Dios. Pero en el caso de la redacción, la codicia tiene que ver con escribir para ganar dinero. Dinero que a todos nos gusta tanto, pero que no tiene nada que ver en el momento de redactar, de escribir o de crear un contenido. Y mucho peor si escribimos para aparecer en Google. Sabemos que por mucho tiempo los blogs fueron instrumentos favoritos de las estrategias de posicionamiento en buscadores, pero no tienen que ser el motivo por el cual escribimos. ¿Eso puede estar dentro de un objetivo? Totalmente. ¿Todas las marcas quieren ganar dinero? Totalmente, esto estamos 100% de acuerdo, pero en el momento de sentarnos a escribir, no tenemos que caer en este pecado de la codicia. Entonces volvemos de nuevo a uno de los tips principales, que es conocer a la audiencia. Escribamos para ellos, pongamos en el centro al lector y todo va a marchar muchísimo mejor. Ahí vamos a poder empezar a comunicar los valores de la marca, a poder vender, a poder ganar dinero. Siempre cuando hagamos a nuestro lector el héroe de la historia. Y hoy justo estábamos hablando de eso aquí en la agencia. En las historias de marca, ¿sí? Así como en las historias en general, siempre hay un héroe. Y el héroe no tiene que ser la marca, sino que tiene que ser la persona a la cual le habla la marca. La marca tiene que ser el facilitador, el que lo ayuda, el que lo acompaña a convertirse en héroe. Entonces, mientras más conozcamos a la audiencia, más relevantes vamos a ser desde los contenidos que escribamos, desde cada una de las palabras que coloquemos en esos textos, y desde, por supuesto, los vamos a acompañar a lograr sus cosas. Y así vamos a ganar dinero, así vamos a poder lograr preferencia. Por otro lado, cuando conocemos a la audiencia, siempre que escribamos tenemos que hacer foco en el beneficio. Y esto es algo puntual, aunque parezca muy amplio, es algo puntual que tiene que ver incluso hasta cómo redactamos un título, y eso es algo que vamos a ver también en el curso de escribir para internet. Hacer foco en el beneficio. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo encontrarlo, pero el beneficio tiene que ver con la audiencia, de nuevo, en el centro de todo. Y si igual, como todos, nos preocupa aparecer lo mejor posible en los buscadores, hagámonos amigos de un SEO, como decimos aquí, que nos ayude, que nos acompañe y que haga que esa persona nos asesore y nos dé algunos tips, pero no que sea nuestro foco principal. Si está la responsabilidad en un amigo o en otra persona, vamos a lograr que no sea nuestro foco principal y poder siempre escribir para personas y no para buscadores. Entonces, escribiendo para personas, como decíamos, ¿cómo hacemos para encontrar el beneficio? ¿Cómo hacemos para saber realmente que estamos enfocados en eso y no escribiendo azarosamente? Si queremos vender una idea, un producto, un servicio, siempre esto va a tener una serie de características. Si nosotros hacemos una lista de esas características, podemos analizar cada una de ellas y podemos encontrar el porqué. ¿Sí? Cuando nos preguntemos por qué esa característica existe, por qué es útil, por qué es relevante, vamos a poder fácilmente, enseguida van a poder conectarla a un deseo o a una necesidad de nuestro lector. Siempre. Enseguida que hagamos esa lista, vamos a ver. Y cuando la conectemos a las necesidades, vamos a encontrar cuál es la más importante. Y eso es el beneficio. Vamos a encontrar de todo esto cuál es el beneficio. Y si lo podemos expresar con una conexión emocional, bingo, tenemos el beneficio sobre el cual escribir. Y ahí luego va a venir el dinero, y ahí luego va a venir Google y todo lo demás. Entonces, no caigamos en la codicia, hablemos del beneficio real que traemos para el lector,
desde la redacción, ¿sí? No solamente desde el marketing, sino ya en el momento operativo de ponernos a escribir. Y aquí hay algo que es una herramienta súper famosa que está tomada del mundo publicitario, que tiene que ver con los insights, ¿sí? Para hablar de los beneficios quizá o encontrar la conexión emocional, tiene que ver con los insights. No sé si están familiarizados con este concepto, les voy a contar un poquito. Es muy amplio y tiene muchas discusiones y quizá uno nunca termina de entenderlo. El insight, aquí encontré en el diccionario de Oxford, es la capacidad de obtener un entendimiento certero e intuitivo sobre algo. En este caso, las necesidades o los deseos de nuestra audiencia. El mercado publicitario siempre se basó en insights o siempre intentó basarse en insights, pero más que nada ahora, donde las personas pueden transformar las ideas y participar de las ideas a través de los medios sociales, tenemos que encontrar esos insights y encontrar eso que le pasa a la persona, que es una gran verdad. Cuando encontremos eso, vamos a poder trabajar muchísimo sobre el beneficio y comunicarlo de formas nuevas y creativas. La ira. La ira es uno de los pecados más divertidos, pero también el que más se sufre. Y es difícil definirla. Estuve buscando muchas definiciones de cómo contársela, pero básicamente en el lado de redacción tiene que ver con una explosión, de largar todo a punto de explotar, de tener un desorden total, que quizás ese fue la definición que más encontré, ¿no? Tener algo desordenado ni controlado, que tiene que ver con, en el caso de la ira, con un enfado. Entonces, esto tiene que ver con hacer unos choclos de texto que maten, ¿sí? La ira siempre trae violencia, en este caso, que maten de aburrimiento a los lectores y donde no podamos pensar bien qué estamos diciendo. ¿Vieron? Cuando uno está enojado, no piensa bien lo que dice y dice cualquier cosa que hace enojar más al otro. Bueno, hay algunas cosas que podemos hacer para evitar enojar o peor, aburrir a las personas. Y básicamente en Internet la gente lee distinto, la gente, ya no solo en Internet, en general ha cambiado la forma en que consumimos textos. Algo que siempre tratamos es de dividirlo en partes, dividirlo como en pequeños bocados que la gente pueda ir comiendo, no hacer párrafos larguísimos, esos como súper explayados, con 300 ejemplos, foco en el beneficio, texto dividido en partes, partes que sean relevantes y que cumplan la promesa del título. Siempre el título tiene una promesa de lo que vamos a leer después. Entonces, dividamos los textos en partes que sean digeribles lentamente por nuestros lectores. Ser claros, concisos y simples. Claros porque cualquiera tiene que poder entendernos, cualquiera que lea, aunque estemos hablando de temas súper técnicos, deberíamos intentar de que cualquiera pueda poder entendernos. Conciso porque tenemos que poder escribir en la menor cantidad de palabras posibles, no dar vueltas, no repetir 30 veces. Es aquí en el trabajo con los redactores, siempre, sobre todo cuando recién empieza un redactor, tiende a repetirse mucho, a usar 5 párrafos para decir una idea muy sencilla. Entonces hay que ser conciso y siempre leer y que fluya el texto. Usar palabras simples, usar lenguaje simple. ¿Para qué vamos a ponernos a usar palabras complicadas y técnicas o muy floridas y elegantes si podemos hablar como la gente habla, hablar como nuestra audiencia habla? Entonces, seamos simples, no vamos a ser más inteligentes, ni vamos a quedar mejor, ni nadie nos va a dar un premio porque usemos palabras y oraciones complicadas. Por ejemplo, yo siempre digo, pero esto es personal, odio los puntos y comas, me parece que hay que erradicarlos, sobre todo de algo tan fluido y tan simple como es Internet en su texto. Pero bueno, ese es un tema personal que tengo yo con los puntos y comas, que ya trataré con mi psicólogo, pero en mi caso yo digo, bueno, ¿para qué puntos y comas si nunca voy a necesitar hacer una enumeración tan larga y si lo estoy haciendo estoy mal? Porque en Internet la gente no puede leer un párrafo de 30 líneas. En Internet tenemos que tratar de hacer punteos, cosas simples, expresarlo en partes, por ejemplo. Cuando hacemos una lista, ¿sí? Estamos expresando algo que podría ser todo un párrafo en partes pequeñas y digeribles. Y por último, focalizar la energía en el call to action. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. El call to action es
la frase o palabra que invita a las personas a hacer algo. Siempre démosle la oportunidad a las personas de hacer algo. Ya sea comprar, que es como lo más obvio, elegirnos como sus representantes, comprar nuestros productos o servicios, pero también puede ser a compartir, a opinar, incluso si les estamos dando un consejo, puede ser hasta algo más que tenga que ver con trabajar, con cambiar actitud, siempre que le quede claro a la persona cuando termina de leer nuestro texto qué lo estamos invitando a hacer. Simplemente puede ser hacer clic en un link para conocer más o llamarnos para que le contemos más sobre nuestros servicios o implementar nuestras ideas en su vida a ver, o en su trabajo a ver cómo resultan. Siempre esta frase o palabra debe invitar a las personas a hacer algo. Y cuando es una frase en el texto publicitario, sobre todo, está generalmente compuesto por un verbo y un sentido de urgencia. El verbo es aquí el ejemplo siempre es el famoso llame ya, ¿sí? Donde llame es el verbo y ya es lo que da el sentido de urgencia. Es un verbo que me diga claramente qué tengo que hacer. Llamar, comprar, leer, compartir, dar like, ¿sí? Y el sentido de urgencia para darle un poquito, hacerlo un poquito más picante y apurar un poquito a las personas a hacerlo, ¿no? Entonces ya, ahora, y todo lo que nos diga esto. No siempre está el sentido de urgencia, pero muy probablemente esté el verbo, sobre todo en el texto publicitario. Entonces, recordemos siempre que hay unos tips para los que les gusta anotarse tips, en usar la voz activa, no dar vueltas, ir directo al punto, menos palabras y oraciones más cortas, usar vocabulario simple y directo, y evitar siglas y acrónimos. A nadie le gusta leer algo que sucedió en los EEUU, sino que les gusta saber que son los Estados Unidos, ¿sí? O sobre todo con asociaciones, que todas parecen iguales, que se pueden confundir, donde uno se traba y tarda mucho más en leer. Si podemos decirlo entero, y sobre todo si no sabemos quién está leyendo esto y quizás no sepa qué significa, evitemos las siglas y acrónimos. Esto es parte de ser claro, conciso y simple, y no dejarnos llevar por la ira y escupir todo larguísimo y molesto como cuando estamos enojados. Y por último, la gula, que es el pecado más divertido, más favorito después de la lujuria, entre todos, que es el más normal en los community managers para todos los que están interesados en el tema. Los community managers siguen una dieta muy estricta basada en acentos, signos que abren y signos que abren de admiración y pregunta. No ponen un acento jamás. Esto no es su culpa, es porque no conocen estos pecados. Y siempre hay una forma de, varias formas, de no cometer la gula y engordar de acentos, hay que engordar de cosas ricas, no de errores de ortografía. Entonces, siempre usar el corrector, para algo fue inventado y la verdad que es una maravilla. Siempre volver a leer, usar el sentido común y volver a leer, porque para algo fuimos a la escuela, y pedir ayuda. Siempre está bueno que otra persona lo lea, porque a veces uno mismo, de tanto leer algo, no puede ver sus propios errores. No hay que dudar en pedir ayuda cuando estamos en duda con algo, y hay alguien que siempre va a estar ahí para ayudarnos, que son mis queridos y adorados amigos de la Real Academia Española, aunque sean formales, aunque sean españoles y tengan otro acento, como siempre estuvieron, siempre van a estar para sacarnos las dudas. Hoy yo lo uso casi todos los días. Hoy, por ejemplo, entramos en una discusión aquí si web se escribía con W, con mayúscula o con minúscula. Bueno, los invito a que todas esas dudas se las quiten en rae.es, donde no solamente tienen el diccionario, que está muy bien hecho y actualizado constantemente, sino que también tienen lo que es el diccionario panhispánico de dudas, donde pueden preguntar y es una lista de lo que son las dudas del uso del idioma. Nunca queda bien tener errores. Y después hay cuestiones de estilo. Si a ustedes les parece y es una decisión estratégica, y es el único momento donde lo perdono, cuando es una decisión estratégica, comerse un signo de admiración que se abre, algunos dicen, bueno, sí, pero yo lo hago estratégicamente porque así es como se comunica mi marca. Lo voy a mirar con cara de sospechosa, pero bueno, si me lo justifican así, está todo bien, pero por favor, no engordemos de cosas que no sean ricas, no que nos comamos más los acentos, esto se encuentra todo el tiempo, sobre todo en cómo, en cuándo, ¿sí?
revisen. No les voy a leer aquí las reglas de ortografía, me parece que la pueden encontrar en internet fácilmente, pero por favor, es súper importante que, bueno, aquí tenemos, para llegar a la salvación, este diccionario nos va a llevar con sus alas de ángel. Es el ángel que siempre va a estar para ayudarnos. Así que creo que me extendí un poquito con esto de los pecados. Todos los cometemos, todos tenemos formas de igual superarlos, así que ahora los escucho por si tienen dudas, comentarios. Soy todo oídos. Gracias, Julia. Sí, nos han escrito varias preguntas, te voy a ir leyendo. Nos pregunta Marco Lozano, ¿cómo hacer para conocer mejor a la audiencia? Bueno, hay muchísimas formas. Primero, tienes que hablar bien con tu cliente, o en el caso tuyo, si llega a ser algo personal. Hay muchas formas. Hay empresas que invierten millones de dólares en estudios, pero hay que investigar, hay mucha información en internet y hay que escucharlos, hay que imaginarlos. Y también es una decisión estratégica a quién le queremos hablar, ¿sí? Entonces, están los dos caminos. Primero, el definir a quién quiero hablarle y a quién no, y pensar cómo son esas personas, qué miedos tienen, qué necesidades tienen, qué cosas les gustan, qué desafíos tienen en su vida. Y por otro lado, también escuchar, y que ellos mismos, y la gente habla muchísimo en internet, muchísimo, comparte todo el tiempo, y todo el tiempo nos da un montón de pistas de qué cosas les interesan. Así que después están las herramientas formales como las investigaciones de mercado, los focus groups y todo eso, pero bueno, eso ya es una inversión mayor, ¿verdad? Nos pregunta Isabel, ¿estás de acuerdo con las frases tipo like si estás de acuerdo con X afirmación? ¿Qué pregunta, eh? ¿Sabes que no sé? A veces me parece que suelen ser efectivas y por eso se usan mucho, tienen que ver con el estilo y la voz. Estoy de acuerdo, sí, pero sí, depende de la personalidad de tu marca. Creo que ahí está buena esta pregunta porque no porque todo el mundo lo haga y no solamente porque genere interacciones hay que hacerlo. Si no va con tu personalidad y no es tu estilo y tienes una marca que es mucho más cool o que es mucho más seria, yo no lo usaría. Digamos, no me parece que esté bien o mal, no está dentro de ningún pecado, pero solamente estaría dentro de este pecado de desear el contenido del otro. No lo hagas solamente porque funciona, no lo hagas solamente porque otros lo hacen. Si va con la voz de tu marca y realmente es relevante para tu audiencia, entonces sí, estoy de acuerdo. Gracias. Nos pregunta Andrés Sarrazola. Además de los call to action como leer más, comprar ahora o llama hoy, ¿cuáles otros diferentes sugieres o has probado? Mira, el call to action que yo siempre pongo de ejemplo, que les encanta a todos los clientes, que es el más famoso para mí, además de llame ya, que es brillante, es vive la experiencia. Ese es como muy famoso. La verdad es que call to action puede ser cualquier cosa que la persona interprete y que tu audiencia interprete como call to action. A mí me gustan mucho esos botones grandes que dicen quiero, me parecen brillantes, pero claro, también tiene que ver con la voz de la marca y si la persona lo lee e interpreta que la está invitando a hacer algo, es un call to action. Si puedes estar poniendo llame ya muy grande y si la persona no entiende que le estás pidiendo que te llame, no va a servir. Así que hay miles de ejemplos, cualquier palabra puede ser vista como un call to action si se entiende en ese momento y sobre todo a veces es muy fácil si la pones como botón, ¿sí? Cliqueable, siempre va a ser un llamado a la acción. Nos pregunta Jefferson García, ¿cuándo en una publicación de Facebook se utiliza para generar likes es considerado ser codicioso? Esta es la gran pregunta. Hay una realidad. Tenemos objetivos y tenemos que cumplirlos. Por lo general, las personas de social media, sus objetivos tienen que ver con generar interacciones. Pero sí, tiene que ver con ser codicioso.
No, por eso yo les aclaré. Lo malo no es querer interacciones. Lo malo es hacer cualquier cosa para lograrlas. No respetar nuestros objetivos, no respetar a nuestra audiencia, no respetar nuestra voz de marca. Entonces, yo creo que siempre va a estar el objetivo de generar interacción, de generar comentarios, de generar visibilidad, pero tenemos que siempre tener en cuenta de que no va a cualquier precio, ¿sí? Si no, siempre pondríamos chicas lindas y todos pondríamos chicas lindas y tendríamos miles de interacciones. Eh, Realmente me parece que tiene que ver con eso, con buscar los objetivos de medición, porque claro, siempre nos van a medir el éxito a través de las interacciones, pero también hacerlo respetando lo que la audiencia espera de nosotros y la voz de la marca. Listo. Nos pregunta Miguel Ángel Patiño, ¿cuántas líneas de texto son convenientes para un título de posteo? Depende o sea, no sé si posteo de blog o de Facebook. En Facebook hay posteos súper largos, se recomienda que sean los más cortos posibles. No me acuerdo exactamente qué cantidad de texto eran, creo que eran 99 caracteres. Es lo que toma para los posteos patrocinados, así que por lo general se entiende por esto que Facebook te está diciendo que son los que mejor funcionan los posteos de 99 caracteres, pero es como todo, no hay reglas. Si la personalidad de tu marca y tu audiencia tienen que ver con escribir un posteo larguísimo, hazlo, atrévete y prueba a ver qué sucede. Por ejemplo, hay un montón de medios de comunicación que usan como los diarios, que usan los artículos súper cortos de las noticias, solamente 2 o 3 párrafos. Sin embargo, el New York Times, que es uno de los diarios más grandes del mundo, hace artículos que tienen páginas y páginas, larguísimas de texto. ¿Por qué? Porque su audiencia está interesada en eso, porque su voz de marca y su forma y lo que ellos tienen para proponer tiene que ver con un texto mucho más profundo, más elaborado, más desarrollado. Así que, de nuevo, también es una decisión estratégica. Pregunta Andrés. Además del contenido como tal, algo tan simple como el tipo de letra o el tamaño también influye. ¿En qué medida? Por supuesto que influye, no es un tema de, digamos, de redacción, sino un tema de diseño. El diseño en Internet es importantísimo porque tiene que ver con cómo las personas llegan a interpretar las cosas. Si estamos hablando de, bueno, en Facebook no podemos cambiar el tamaño de letra, pero si estamos hablando de un blog, por lo general se recomienda que no sea muy grande, pero nada, tiene que ver también de nuevo con las decisiones de diseño y no tanto de redacción. Sí, lo que yo siempre digo es el uso de la negrita y de las mayúsculas para resaltar cosas tiene que ser inteligente, no resaltar de a una palabra todas esparcidas por el texto porque no tiene sentido, resaltar, por lo menos desde mi punto de vista, resaltar una oración completa, un párrafo completo o una idea siempre va a ser mucho más interesante con negrita, nunca con mayúscula. La mayúscula retrasa la lectura, el subrayado retrasa la lectura. Las mayúsculas se pueden usar en algunos casos especiales, si tienen que ver con la idea en sí misma. Pero siempre yo recomiendo usar la negrita, o incluso sí aumentar un par de puntos el tamaño de letra si queremos hacer un párrafo especial. ¿Influye? Sí, totalmente. Bien, nos pregunta Gaby de Luca, ¿qué piensas del uso del Spanglish? Que mezclan palabras en español. Ah, el uso del Spanglish, me encanta. Me encanta si tiene que ver con la personalidad de tu marca, de nuevo. Una decisión muy interesante estratégicamente sería decir, bueno, cuando hago mi manual de marca, cuando hago mi manual de relaciones, mi marca habla en Spanglish y mezcla dos idiomas. Guarda, cuidado que no es lo mismo Spanglish que tomar dentro de nuestros textos en español algunas palabras en inglés. Por ejemplo, Spanglish sería, como hablan medio los cubanos que viven en Estados Unidos, los mexicanos que hablan en Estados Unidos, que hablan mitad en español, mitad en inglés. Me parece buenísimo si esa es tu audiencia o si quieres hacer un texto que sea gracioso, que tenga que ver con eso o que tenga que ver con tu idea. Pero también puedes no tener eso en tu personalidad de marca, pero sí permitirte utilizar algunas palabras en español, en inglés, dentro del lenguaje. Por ejemplo, community manager. Y no tener que decir, no sé cuál es la traducción, gerente de comunidad, manejador de conductor de comunidad. Entonces, siempre va a haber algunas palabras y me parece muy bien que se puedan usar en inglés,
de nuevo, si tu audiencia las entiende y no dificultan la lectura, es una decisión que puedes tomar. Pregunta Debbie de Jesús. ¿El calendario de contenidos es necesario hacerlo con cuánto tiempo de antelación? ¿Un mes, 3 meses, 6 meses? Esto va a depender de cómo puedas producirlo. Nosotros por lo general hacemos un calendario cada mes y lo hacemos una semana antes de que empiece el mes. Pero también depende si, no sé, si tú tienes un cliente que se tarda mucho en aprobarlo, o si tienes que producir todo antes por cuestiones de tus procesos, eso va a depender de lo que te sirva. Les recomiendo que se hagan un calendario cada mes y que vayan probando. También pueden hacer un calendario de todo el año, lo que me parece una tarea un poquito difícil, o hacer el calendario cada semana, todos los viernes, escribir, bueno, decir, bueno, ¿qué voy a hacer la semana que viene? Y armar el calendario. Eso depende de cada uno, sus posibilidades y su estrategia. Muchas preguntas, voy a hacerte una última más, pues 15 minutos no alcanzan para todas las inquietudes que tienen los usuarios que se conectaron. Dice, si tu audiencia, nos pregunta Yasmín Bravo, si tu audiencia es de 78% de mujeres, ¿puedo permitirme escribirles en femenino? Por supuesto, depende. Si vendes neumáticos para autos y tu audiencia es de mujeres, no te va a convenir cambiar tu lenguaje porque probablemente los que compren más ese producto todavía son hombres. Ahora, si vendes un producto de mujeres típico como, no sé, indumentaria, probablemente sí, es una decisión buenísima y ojalá el 100% de tu audiencia tenga que ver con tu target. No es lo mismo el target que es la persona a la cual le vamos a vender finalmente el producto que la audiencia. Esto también lo hablamos en el curso. La audiencia no es solamente, esto, por ejemplo, puedes vender algo para mujeres y tener un 22% de hombres que siguen tus canales. Pero sí, nosotros incluso cuando creamos personalidad de marca para los clientes, siempre aclaramos si la voz de marca es femenina o masculina. Y también hay algo muy importante, y está bueno cerrar con esto. Yo puedo venderle un producto a mujeres y estratégicamente elegir tener una marca masculina, porque tiene que ver con la creatividad de lo que voy a hacer. O no, o al revés. Entonces, no porque la audiencia sea femenina hay que hablar en femenino, y no porque la audiencia sea masculina hay que hablar en masculino, pero también puede hacer. Es una decisión que está buenísimo y está re bueno tomarla, porque va a diferenciar mucho lo que se dice. Nos pasa, tenemos un cliente donde su voz de marca es masculina y siempre es un desafío para los community managers poder usar no solamente la voz de marca en la redacción, sino en las imágenes, que sean masculinas, aunque la audiencia no sea toda de hombres. Así que está muy, muy buena la pregunta. Julia, muchas gracias. Son las 5:02 hora de Bogotá, Colombia. Como siempre, muy interesante. Hemos llegado pues al final de este webinar. Hay muchas otras inquietudes que creo que las podremos resolver en la diplomatura para las personas que asistan. Y pues agradecerte nuevamente y esperarte por aquí para nuestra fecha de tu curso que estarás dictando el 13 de agosto. Ya falta poquito. Ya falta poco, sí, 12 días para que bueno, estés de espero nuevo que aquí con nosotros. Todos. Muchas gracias de nuevo a ti, Julia, que tengas una feliz noche y nos vemos pronto por aquí en Bogotá, Colombia, para tu curso intensivo. Dale, gracias a ustedes y a todos los asistentes y bueno, nos vemos pronto.